en nombre de la Facultad de Artes Liberales y de la Universidad Adolfo Ibáñez, les queremos agradecer que estén acá. Son días complejos para todos, para Chile, para el mundo. Queremos también saludar a la gente que nos está viendo en streaming y decirles que para nosotros, como muchos de ustedes saben, muchos son estudiantes nuestros de posgrado, las artes liberales forman parte central de nuestro modelo formativo. Todos nuestros estudiantes de pregrado, y ya lo hemos comentado otras veces, tienen una gran cantidad de cursos donde, independiente de las carreras que están estudiando, están invitados, para no decir obligados, están invitados a pensar, a debatir, a hacerse las grandes preguntas que forman parte de la esencia del ser humano. Esas grandes preguntas significa que están sometidos a un rigor y están sometidos a una experiencia que es única. La verdad es que en ese camino, que es un camino que la universidad ha emprendido desde hace mucho tiempo, quizás podríamos decir desde su fundación, pero que sin embargo en el último tiempo lo hemos incrementado y lo hemos fortalecido de manera importante. Esa responsabilidad ha estado en gran parte en nuestro invitado de hoy. Ha estado gran parte, esa responsabilidad ha recaído en gran parte en nuestro invitado de hoy, quien ha sido nuestro asesor, nuestro compañero de ruta y yo diría nuestro amigo en todo lo que ha sido la implementación del Core Curriculum de la Universidad de Columbia en Chile. Una experiencia que hace 5 años nosotros veíamos como una cosa imposible, como una cosa muy difícil de implementar, pero que Roosevelt Montaz, nuestro charlista de hoy, desde el día 1 que nos, no solo nos invitó, sino que nos instigó, nos entusiasmó para poder llevar adelante algo donde nosotros teníamos mucha autocensura. Pensábamos que esto podía funcionar muy bien en Colombia, pero tal vez en Chile no iba a funcionar, que los estudiantes de Colombia no son igual a los estudiantes de Chile, que los colegios de Estados Unidos no son igual a los colegios de... Había miles de razones para no hacer lo que terminamos haciendo. Y la verdad es que con mucha satisfacción podemos decir que después de 5 años los más entusiasmados son nuestros estudiantes, porque la verdad que la experiencia que han tenido ahí ha sido única. Y junto con el entusiasmo de los estudiantes ha estado el entusiasmo de los profesores, que han visto que lo que ocurre en la sala de clase es único, es mágico, como nos dijo Roosevelt la primera vez que estuvimos con él. En los cursos del Core Curriculum existe una magia. Y cuando él vino por primera vez a visitarnos, como estábamos haciendo nuestras clases, entró conmigo a una sala de clase y al oído me dijo, acá está la misma magia que en Colombia, vamos bien. Y la verdad que eso fue el año 2016, y han pasado ya, Roosevelt, mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, se han incorporado muchos profesores a la facultad, han pasado muchas cosas, pero la verdad que con mucha satisfacción podemos decir que ha sido una misión cumplida, que tenemos que cuidar, que tenemos que seguir fortaleciendo, pero ya la implementación la hemos logrado poner en la universidad. Así que ese es el preámbulo y esa es la razón por la cual quería públicamente frente a ustedes darle una vez más las gracias a Roosevelt. Le he agradecido a Roosevelt en distintas partes del mundo porque nos hemos encontrado en seminarios y porque nunca vamos a poder darle todas las gracias que ha significado el enorme apoyo que ha ido mucho más allá del acuerdo formal que firmamos con la Universidad de Columbia o con una responsabilidad profesional. Desde ese punto de vista, nosotros lo habíamos invitado ya hace bastante tiempo y queríamos, la verdad, inicialmente hablar sobre la formación en humanidades, la formación en artes liberales, pero creemos, y después de discutirlo un poco con distintos profesores de la facultad, que el contexto nacional, que lo que estamos viviendo, se presta para hacer también una reflexión en torno a cómo las artes liberales nos ayudan a encontrar ciertas claves, ciertas preguntas, a revisar ciertos procesos que puede ser muy interesante a propósito de lo que estamos viviendo hoy. Así que, sin más, quiero dejarles con ustedes al profesor Roosevelt Montaz y después invitarlo a una conversación con 2 profesores de la facultad. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco, por esas palabras tan llenas de afecto. El afecto es mutuo. Y yo me siento muy en casa, muy a gusto ya en Chile. En los años que he venido aquí, he forjado vínculos muy estrechos con la institución, con
los profesores, con personas. Ya cuando estoy aquí estoy no entre colegas, sino entre amigos. Y me siento muy comprometido con la misión del Core Curriculum en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también me siento halagado de estar involucrado en ella. Lo que ustedes han hecho en la universidad es extraordinario. Y las vidas de los estudiantes que ustedes han cambiado y están cambiando, y la vida de los profesores que están cambiando y han cambiado, tiene un impacto más allá de las paredes, de las puertas, de los edificios, de los confines de esta institución. Así que es para mí un honor, un privilegio estar aquí. Y esta noche quiero abrir un diálogo sobre este tema de cómo los clásicos, cómo es ese currículo que tratamos con los estudiantes, nos puede ayudar a enfrentarnos a la situación y la complejidad de hoy. La complejidad de hoy que vemos en Chile, sorprendente como ha sido, sucede en un contexto mundial, y vemos paralelos a la misma dinámica en otros sitios, incluyendo los Estados Unidos. Quizás deba comenzar resaltando 3 funciones que tiene la universidad en nuestra sociedad. La universidad moderna, la universidad contemporánea. Estas 3 funciones son la función de investigación, la segunda es la función de profesionalización y la tercera es la misión de educación propiamente hablando. De estas 3, el área de investigación, que es el área, podríamos decir, dominante en las universidades hoy, es una área que no solo es exclusiva de la universidad, también se lleva a cabo la investigación en otros centros de investigación. En el día de hoy la universidad compite por talento, especialmente en áreas de ciencia, de tecnología, con instituciones privadas, muchas veces comerciales, que también se encargan de la investigación. La profesionalización también existe en la universidad, pero fuera de ella también hay otros modos y otras maneras de entrenar profesionales, aunque en las universidades es la mayoría de la profesionalización. Entonces nos queda la educación, y este es el rol de la universidad más antiguo. Los otros se le añadieron a la universidad. Y lo que quiero decir con educación, se trata de la formación de individuos, no para una carrera específica, sino para desempeñar una función de ciudadano en una sociedad libre, en una sociedad autogobernante. La palabra educación se deriva del verbo latín educere, que quiere decir sacar afuera o conducir desde adentro hacia afuera. Es el verbo que se usa para describir, digamos, cuando un pastor o un vaquero dirige a un grupo de animales a salir de su corral. Lo importante aquí es que educar provee guía y dirección, pero el movimiento, la salida, la hace el sujeto en base a sus propias habilidades. Cuando este término se aplica a lo que hacemos con los alumnos, surge la pregunta, ¿de dónde los sacamos y hacia dónde los guiamos? La educación conduce al alumno a entrar a cierto mundo. Como ustedes sabrán muy bien, los orígenes de la educación liberal se encuentran en la antigua Grecia, en una sociedad esclavista, donde se distinguió la educación apropiada para un esclavo o un sirviente. La educación adecuada se contrastaba con la educación adecuada para un individuo libre, para el ciudadano. Hoy debemos hacernos la misma pregunta, o sea, si estamos brindando educación apropiada para un obrero profesional o la educación apropiada para un ciudadano libre. Lo que caracteriza la educación liberal es que se enfoca en los fines de la vida humana en vez de los medios de lograr uno que otro fin. Sus preguntas y preocupaciones tienen que ver con los fundamentos del bien humano, con relación a los cuales la vida adquiere significado. Las preguntas que animan la educación liberal son las preguntas de un ser libre, no las preguntas de un obrero o, como lo llamaría Aristóteles, las de un esclavo. Así que desde su primera concepción, hace 2500 años,
La educación liberal está vinculada a la función de un ciudadano en una sociedad libre. Quien piense que la educación universitaria no tiene nada que ver con la política, no entiende ni la política ni la educación universitaria. No es coincidencia entonces que a los mismos griegos que le debemos esta concepción de la educación liberal, le debemos la forma de gobierno que llamamos democracia. Aún la misma palabra, democracia, se la debemos a ellos. Se deriva de dos palabras griegas, demos, la gente, y kratos, el mando. La democracia es cuando la gente manda. Preguntémonos qué tipo de gente queremos que nos mande y partamos de allí a pensar en cómo organizar nuestra educación para que produzca ese tipo de gente. O sea, aquí hablo de educar hacia la democracia, que es lo mismo que educar hacia el autogobierno, que es lo mismo que educar hacia la libertad. Permítame ampliar brevemente sobre la relación de la educación liberal y la ciudadanía política. El gobierno como órgano civil y la sociedad como entidad política se encuentran entre los objetos más espinosos y complejos que se le presentan al saber humano. Para poderse manejar en ellos de manera responsable y competente, hay que lograr un entendimiento de la condición y diversidad humana, una disciplina lógica y analítica y un conocimiento de la historia común que solo pueden asegurarse con el estudio avanzado al cual se dedica la educación universitaria. Tanto aquí en Chile como en los Estados Unidos, la realidad penosa de la política popular nos da un índice de lo mucho que nos falta por lograr en términos de una educación liberal hacia el manejo del autogobierno colectivo. Podría preguntarse si esta labor educativa humanista en verdad pertenece a la universidad. Hay quienes dirían que este tipo de educación no pertenece al ámbito universitario, que éste debe estar dedicado al descubrimiento y aplicación de nuevos conocimientos y quizá al entrenamiento profesional de los alumnos y dejar esos asuntos a la sociedad civil en general, esos otros asuntos. Los que abogamos por los estudios liberales como componente mandatorio de la educación universitaria, estamos enfáticamente en desacuerdo. Decimos que esta educación liberal tiene que estar en el centro de la educación universitaria y no a la periferia. Añadimos que los grandes pensadores en todos los campos han conectado sus actividades a una visión amplia de los fines de la vida humana. Y también decimos que estas preocupaciones características de un ser libre son las fuentes del genio, ya sea el genio científico, técnico o artístico. Dice Aristóteles en su tratado sobre la política, es pues evidente que hay un cierto tipo de educación que los jóvenes deben recibir no porque sea útil o necesaria, sino porque es noble y digna de un individuo libre. Entonces, ¿qué significa una educación universitaria hoy? ¿Qué rito de iniciación es ese? ¿Y a qué mundo estamos iniciando al estudiante? Estas preguntas cargan hoy un peso que quizás nunca antes habían cargado. No solo aquí en Chile, sino a nivel mundial, vivimos en un momento de profunda transformación. Aunque todo momento es históricamente único, podemos decir con confianza que nunca antes en la historia humana habíamos cruzado por un momento de cambios tan vertiginosos y de retos tan complejos como lo que hacemos hoy. Un momento en el cual todo el futuro de la humanidad parece estar en juego. Ya sea por el cambio ambiental que hemos desatado y el cual hasta ahora nos encontramos incapaces de detener, o ya sea por las disrupciones sociales y económicas provocadas por la automatización y la llamada inteligencia artificial, o ya sea por la manipulación genética de los procesos básicos que sostienen la vida, el mundo que vemos enfrente de nosotros
es radicalmente diferente al que vemos en el espejo retrovisor. Cualquiera de estas transformaciones que he mencionado, el cambio ambiental, la automatización y la ingeniería genética, cambiaría el mundo. Hoy nos llegan todas a la misma vez. Y otras transformaciones que no menciono, pero que ya pueden verse. Y otras, de seguro, que ya están en embrión, pero que todavía no se ven. Acercándonos más a nuestra situación concreta, hemos visto en este país y en otros, incluyendo en los Estados Unidos, una profunda desilusión con los modelos políticos y económicos que han dominado nuestras sociedades por casi medio siglo. Hoy parecen agotados, exhaustos, inadecuados. Nos parece que, como una goma elástica que ha llegado a su punto límite, los modelos sociales con los cuales nos hemos manejado requieren hoy no solo ajustes marginales, sino reestructuraciones básicas y fundamentales. Y es para este reto que la educación universitaria tiene que preparar al estudiante. No es ya solo para que sean buenos ingenieros o abogados o diseñadores o periodistas, no solo eso. Tenemos que forjar las herramientas propias para participar en la remodelación de nuestras sociedades. O sea, no educar solo arquitectos de edificios, sino arquitectos de nuestro futuro común. ¿Y qué tipo de educación es que le va a capacitar al alumno para insertarse en tal complejo y consecuente proyecto? Es aquí donde encontramos la relevancia y la urgente necesidad de una educación liberal en el currículo universitario. Y es aquí también donde nos encontramos con el radical enfoque de la Universidad Adolfo Ibáñez en la educación liberal, enfoque que se concretiza con su oferta del Core Curriculum. ¿Y cómo es que el Core Curriculum nos puede dar claves y contextos para enfrentarnos de forma más alerta, más abierta, más eficaz a nuestro momento? Permítanme dedicar los minutos en que me prestan su atención para apuntar ciertos momentos en el currículo que a primera vista nos dan estímulos esenciales para pensar en nuestra realidad de hoy. Mañana los estudiantes de primer año llegan a la universidad y ya se han encontrado como bienvenida a su educación universitaria con la República de Platón. Y este es un buen sitio para comenzar. Casi todo comienza en la República de Platón. ¿Cuál es la trama? Entre amigos, hablando de viejos tiempos, surge la cuestión de si vivir una vida justa, o sea, una vida de acuerdo con la justicia, es beneficioso en sí, o si solo beneficia por los castigos que impone la sociedad al comportamiento injusto. Es más, la pregunta se reduce a lo siguiente: si por algún poder sobrenatural logramos comportarnos injustamente sin sufrir ninguna consecuencia, ¿sería mejor vivir así, violando impunentemente las normas de justicia? ¿O sería mejor, aparte de cualquier consecuencia, vivir una vida justa? Esta es una pregunta que no deja de concernirnos hoy. En nuestra propia sociedad sabemos bien que aquellos con poder, con plata, con conexiones, pueden muchas veces cometer crímenes y abusos con impunidad. Nosotros mismos, de vez en cuando, tenemos pequeñas oportunidades de violar lo que sabemos es justo sin tener que pagar un precio. La pregunta de Sócrates nos concierne. ¿Es mejor vivir violando la justicia cuando se puede? ¿O es mejor regirse a la justicia no por obligación, sino por convicción? Porque ésta tiene un valor intrínseco. Sócrates opina que para poder pensar sobre esta cuestión, primero tenemos que entender qué es la justicia. Les pido que se hagan esa pregunta seriamente. ¿Qué es la justicia? Esta es la pregunta de la República. A ella se dedica todo el libro. De inmediato Sócrates propone
que para entender la justicia debemos buscarla no en el individuo, donde será muy difícil de descifrar, sino en la ciudad, donde la podemos ver escrita en letras grandes. Investiguemos entonces, dice Sócrates, en qué consiste una ciudad justa. Les pido también que esta pregunta la consideren seriamente. ¿En qué consiste una sociedad justa? Podemos pausar aquí y volver a nuestro momento, porque en nuestros conflictos sociales, en aquellos que han sacudido a Chile en estos últimos meses, lo que se busca, lo que se anhela, por lo que se lucha, es por una sociedad más justa. Perder de vista esta meta es perderse en un matorral de ambición personal. Perder de vista que por lo que se lucha en una sociedad es por la justicia, es rendirse a la codicia del poder. Quizás esta es la primera lección que nos enseña la República. Y no nos sorprenderá que para poder investigar en qué consiste una sociedad justa, Sócrates dedica su mayor esfuerzo al tema de la educación. Pues le parece obvio que el fenómeno que podría denominarse sociedad justa no se va a dar espontáneamente, sino que será producto de cierta educación a los que serán miembros de esa sociedad. Con lo que volvemos a la pregunta que ya he resaltado como la clave del core curriculum. ¿Cuál va a ser la educación que va a capacitar al alumno para ser arquitecto de nuestro futuro colectivo? Es mucho lo que podemos recoger sobre la educación en la República. Voy a señalar solo un punto. Dice Sócrates en el 7º libro, la educación no es lo que muchos dicen, o sea, impartir conocimiento a una alma que no lo tiene, como si fuera darle vista a ojos ciegos. Al contrario, el poder de aprendizaje está presente en toda alma. El órgano con el cual todo individuo aprende es como un ojo que no puede virarse hacia la luz sin lograr girar todo el cuerpo. La educación, entonces, es el arte que se ocupa de lograr precisamente esto, este giro, y de cómo el alma puede lograrlo más eficazmente. No es el arte de darle vista al alma. La educación asume que la vista ya está, pero que no está dirigida en la dirección correcta y busca reorientarla. La analogía con la vista es muy efectiva. La mente humana está constituida de tal manera que no puede evitar aceptar la verdad. Cuando la mente se encuentra con una verdad, no puede resistirse a aceptarla. Literalmente no puede. Es como el ojo. Si está abierto, no puede evitar ver. No puede decidir no ver. La mente humana es como un ojo que mira y cuando encuentra la verdad no puede evitar verla. Es por eso que Platón habla aquí de la educación como un cambio de dirección, una reorientación de capacidades ya presentes en el alma. Déjeme ilustrar. Fíjese en la simple proposición matemática 2 más 2, 2 más 3 son 5. Todos lo sabemos. Y ese conocimiento ilustra perfectamente dos puntos implicados en la analogía del ojo de Platón. El primer punto es que nadie realmente nos enseñó que 2 más 3 son 5. Todo lo que alguien hizo fue señalarlo. Una vez que entendemos qué son los números y cuál es la operación de suma, entonces vemos que 2 más 3 son 5. El maestro de primaria o nuestros mayores no nos enseñaron eso, sino solo lo señalaron, le dieron los nombres y nosotros lo vimos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que no pudimos evitar verlo. Nadie puede negar honestamente que 2 más 3 son 5. Simplemente no se puede. Uno puede cerrar los ojos y sacudir la cabeza y repetir como una mantra que 2 más 3 no son 5.
Podemos ser testarudos e insistir verbalmente, incluso jurarlo, pero no lo podemos creer. La mente no puede evitar asentir a lo que es verdad. Y noten que Platón dice que la educación se trata de una reorientación de toda el alma del estudiante. No es solo cuestión del cerebro. La educación para la ciudadanía implica todo el carácter, toda la personalidad. Implica el corazón y el cuerpo, al igual que la cabeza. Es por esto que la educación liberal constituye una misión especial dentro de la universidad. Es propio que una gran parte de la educación universitaria sea profesional, se ocupe de producir individuos que sean económicamente productivos y que puedan generar ingresos sirviendo a la sociedad en posiciones especializadas. Pero esa no es el alma de la universidad. Ese no es su papel singular y sagrado. La universidad también tiene que ser un oasis entre las fuerzas económicas y tecnológicas que distorsionan nuestras instituciones. La universidad tiene que ser precisamente un lugar donde el conocimiento práctico y el motivo de lucro pueden ponerse a un lado para crear un espacio dedicado a otros fines, a fines que llamamos liberales y que tienen que ver con nuestra concepción de una sociedad justa y equitativa. Cuando leemos a Platón, quizás nos choque que su visión de una sociedad justa carece casi completamente de lo que hoy entendemos como libertad. Desde los fines del siglo XVII, las sociedades occidentales han orientado toda su evolución política hacia ese valor central, hacia la libertad. Por eso no importa el partido político con que usted simpatice, todos los regímenes políticos occidentales pueden describirse como liberales. O sea, que entienden que la sociedad debe organizarse con el fin de optimizar la libertad personal, la libertad humana. La democracia moderna es democracia liberal, en el sentido de que su valor cardenal es la libertad del individuo. Este es el eje político sobre el cual giramos hace ya más de 3 siglos. La cuestión de la libertad del individuo sí figura en Aristóteles, quien aparece en el curso de civilización contemporánea justo después de Platón. Como vimos, es ese atributo del individuo, el de ser libre, que dicta el tipo de educación que se le debe ofrecer. Como había señalado, para Aristóteles, la educación de un individuo libre se contrastaba con la educación para un esclavo o un obrero vulgar. A los esclavos y obreros había que educarlos para obedecer órdenes, para llevar a cabo funciones específicas sin preocuparse del porqué de las cosas. En nuestro régimen político liberal, una de las primeras cosas que logramos fue la abolición de la esclavitud. Ya no hay esclavos. Pero sería prematuro felicitarnos por este logro. La dicotomía esclavo-libre que operó en el pensamiento político de Aristóteles persiste en nuestra sociedad. Y nuestra educación liberal moderna nos reta a que nos enfrentemos a esta realidad. Es cierto que hoy no hay esclavitud legal. Ya en nuestras sociedades no se permite que uno sea literalmente propiedad de otra persona. Pero hay otras formas de esclavitud a nuestro alrededor, formas de subyugación, de coerción y de explotación. Una de las formas más comunes de la servidumbre que nos rodea es lo que se ha llamado esclavitud salarial. Esto es cuando uno vende su labor por un periodo de tiempo y durante ese tiempo queda completamente sujeto a la autoridad de otra persona. Esta forma de esclavitud fue reconocida incluso en la antigüedad, mucho antes que Marx. En su famoso libro sobre los deberes, Marco Tulio Cicerón señaló que quien da su trabajo por dinero se vende y se pone en el rango de esclavos. Hoy se toma por dado que esto está bien, que es aceptable venderse a la servidumbre y a la deshumanización de lunes a viernes
para comprar el privilegio de vivir en los fines de semana. Pero no es así. Esta no es la vida más digna para un ser humano. Hay poca justicia en la servidumbre forzada, y por el contrario hay una brutalización degradante de la dignidad humana. Y caemos aquí en uno de los grandes conflictos sociales de nuestro tiempo, pues encontramos una contradicción fundamental en nuestro liberalismo, o sea, en nuestro compromiso con la libertad individual. Sucede que la casi universal prosperidad material a la cual nuestro liberalismo nos ha traído ha generado una serie de desigualdades sociales que hoy nos hacen preguntar si nuestro modelo de desarrollo es sostenible. Nos hacen preguntar si hemos perdido nuestro rumbo, si hemos sacrificado la libertad colectiva a la libertad individual. Estas no son preguntas que ningún libro ni ningún curso pueden contestar, pero se encuentran entre las preguntas a las cuales nos tenemos que enfrentar y para las cuales una educación liberal es la única preparación posible. La educación liberal no nos da las respuestas, sino que nos capacita para hacer mejores preguntas. La educación liberal no nos da la vista, pero nos permite girar hacia la luz. En la República también encontramos la famosa alegoría de la cueva, la cual Sócrates presenta para ilustrar un aspecto de la educación. Sócrates nos compara a presos en una cueva, encadenados de forma que nuestra vista queda fija a una pared, en donde vemos sombras arrojadas a la pared por un fuego que nos queda detrás. Como es lo único que conocemos, pensamos que estas sombras son la realidad. Sócrates nos invita a imaginarnos que uno de estos prisioneros logra escapar y salir de la cueva. Al principio le es imposible hacer sentido de lo que ve, y solo con mucho esfuerzo, dolor e incomodidad logran sus ojos poco a poco ajustarse a la luz del sol y a reconocer objetos y darse cuenta que lo que antes conoció como real no era más que sombras, y que ahora vive en un mundo superior, en un mundo de realidades. Eso es la educación, un encuentro con las realidades y una salida del mundo de sombras. Pero la jornada no acaba allí. Sócrates ahora pide que este individuo, en vez de disfrutar las maravillas del mundo que ha ganado, lo abandone y regrese a la cueva. Cito: debéis, pues, por vuestra parte, descender a la morada común y a los demás y acostumbraros a mirar las sombras oscuras, porque después de haberos acostumbrado a la oscuridad, vosotros veréis 1000 veces mejor que los demás, y vosotros reconoceréis cada imagen y lo que ella representa, porque vosotros habréis visto los verdaderos modelos de lo bello, de lo justo y de lo bueno. Aquí vemos que, según Sócrates, la educación liberal impone una responsabilidad cívica. Hay que volver al mundo, hay que volver a interpretar sombras, hay que llevar la educación a los problemas sociales, a los problemas políticos que agobian a la sociedad. ¿Y qué encontramos en la cueva? San Agustín, en su enorme tratado Ciudad de Dios, propone una respuesta a esta pregunta. No dejemos que la llamada santidad de Agustín nos distraiga de ver qué fría, qué realista y qué profunda es su visión de la sociedad. A principios de Ciudad de Dios, él nos cuenta la siguiente anécdota. Fue una respuesta ingeniosa y veraz la dada por un pirata capturado por Alejandro Magno. El rey le preguntó a su prisionero: ¿cuál es tu idea infestando el mar? Y el pirata le respondió con franca insolencia: la misma que la tuya, infestando la tierra. Pero debido a que lo hago con una pequeña embarcación, me llaman pirata. A ti, que tienes una armada poderosa, te llaman emperador. Lo que Agustín indica es un punto áspero, pero astuto, sobre la naturaleza del poder político. Esta es la ciudad del hombre, la cueva.
a distinción de la ciudad de Dios, la cual, según Agustín, es imposible alcanzar en esta vida. Para Agustín, la ciudad del hombre está basada en la conquista y la subyugación, no en la justicia. Las instituciones humanas y la justicia humana están irremediablemente corrompidas por nuestra sed de poder, nuestra codicia de placer y nuestra incapacidad de subordinar nuestra voluntad a una ley superior. Para Agustín, el defecto fatal de Platón, Aristóteles y Cicerón, de hecho de toda la filosofía pagana, no consiste en nociones equivocadas de la justicia, sino en ignorar la imposibilidad de lograr una sociedad justa dada la naturaleza del hombre. Según Agustín, la mancha del pecado original y la corrupción del hombre es tan profunda que nunca podremos organizarnos según las ideas esbozadas por los pensadores políticos de la antigüedad. En esta vida, nos dice, estamos condenados a no alcanzar nuestros propios ideales de justicia, a ser incapaces de vivir gobernados por el bien y la razón. Aquí nos encontramos con otra de las grandes preguntas que nos conciernen hoy. ¿Tiene razón Agustín? Y él no está solo. En esta misma línea encontramos al personaje de Trasímaco en la República y luego a Maquiavelo, a Hobbes, a Nietzsche y quizás a Freud. Esto es difícil de tragar. ¿Realmente no hay posibilidad de justicia basada en el esfuerzo humano y la decencia? ¿Estamos irremediablemente dañados y condenados al fracaso de nuestro deseo de justicia a menos que seamos rescatados por un Dios? A mi parecer, no. Pero mejor es preguntar, ¿hasta qué punto tiene razón Agustín? Agustín nos reta a hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿En qué medida el apetito de poder y dominio infunde mis acciones, mis pensamientos, mis decisiones? O para volver al lenguaje de Agustín, ¿en qué medida puedo observar el pecado original en mi propia psicología? Mas, sin embargo, incluso en Agustín, vemos que la naturaleza pecaminosa del hombre no contamina todo lo que existe en su corazón. También tenemos, como lo expresó David Hume en su investigación sobre los principios de la moral, alguna partícula de la paloma en nuestra constitución junto a los elementos del lobo y la serpiente. Por mucho que encontremos en nosotros mismos la influencia dominante del interés propio y del deseo de dominación, también encontramos impulsos e indicios de una tendencia opuesta, una tendencia que compensa y a menudo modifica, refrena y a veces anula las demandas del ego. Aún en Agustín encontramos la posibilidad de la virtud humana, la posibilidad de una vida que vale la pena vivir. Esta es la vida que a mediados del siglo XIX llegó a describir John Stuart Mill en su tratado sobre el utilitarismo. Una vida que, dice Mill, puede alcanzar lo que los filósofos de la antigüedad denominaron felicidad. Y aquí va, una cita donde Mill describe una vida que le parece a él es digna del nombre felicidad. Empieza diciendo, si por felicidad se entiende una continua emoción altamente placentera, resulta bastante evidente que esto es imposible. La felicidad a la que se referían los primeros filósofos no es la propia de una vida de éxtasis, sino de momentos de tal goce en una existencia constituida por pocos y transitorios dolores, por muchos y variados placeres, con un decidido predominio de lo activo sobre lo pasivo, y teniendo como fundamento de toda la felicidad no esperar de la vida más de lo que la vida pueda dar. Una vida así merece el nombre de felicidad. Y tal existencia, incluso ahora, le ha tocado a muchas personas durante gran parte de su vida. La desafortunada educación actual, así como las desafortunadas condiciones sociales actuales, son el único obstáculo
para que esta vida sea el patrimonio de todo el mundo. Los dejo para que pasemos a la conversación con esta idea radical de Mill, que esta vida de felicidad que él describe es alcanzable para todos y que solo lo impiden la desafortunada educación actual y las desafortunadas condiciones sociales en que vivimos. Es para esto, para enfrentarnos a esas desafortunadas condiciones sociales, que nos educamos liberalmente y que luego regresamos a la cueva. Gracias. Bueno, yo quisiera partir hoy día esta conversación planteando un aspecto que conversamos hoy día también en el almuerzo y que Roosevelt acaba de tocar aquí, y es que uno de los aspectos más importantes de la formación liberal y de las artes liberales y la lectura de los clásicos tiene que ver con la formación de buenos ciudadanos y con ciudadanos que sean aptos para ser ciudadanos de una democracia, o sea, que tengan capacidad deliberativa. Y eso está en el fondo, ¿no es cierto?, de todas esas preguntas a las que Roosevelt acaba de hacer referencia. Y entonces quiero partir esta primera pregunta como planteándolo desde ahí, o sea, saliendo de la formación liberal y tratando de la teoría y tratando de llevarla ya a la práctica, porque nosotros hacemos de nuestros alumnos no solo unos teóricos, sino queremos que en la práctica sean, ¿no es cierto?, unos ciudadanos responsables, capaces de dialogar, capaces de llegar a acuerdos y capaces de ser protagonistas en la historia, ¿no es cierto?, de un país. Y yo siento, esto es una opinión personal, pero creo que a lo mejor puede ser compartida por algunos de ustedes, que eso en Chile hoy día se está viendo muy poco en relación al conflicto social específico. Entonces, pensando como en algunos de los libros del CORE que nosotros leímos hoy día, yo repasé fundamentalmente los de literatura, quisiera como parar o detenerme un minuto en el Decamerón. No sé si aquí lo tienen, digamos, en la retina, pero el Decamerón, así muy cortamente, habla, ¿no es cierto?, de una Florencia que ha sido afectada por la peste negra. Nos parece bastante cercano al tema del coronavirus, pero no voy a entrar en ese punto. Pero lo que ha producido esta peste negra, ¿no es cierto?, es la subversión de las normas morales y digamos, sociales o políticas, ¿verdad? En algún sentido, yo siento que en Chile eso ha ocurrido, ¿no es cierto? Se ha alterado el sistema de reglas y eso digamos, se ha transformado en la existencia de unas ciertas dicotomías que la sociedad no hemos sido capaz de afrontar. Por ejemplo, la dicotomía entre un grupo que considera que la violencia se requiere como motor de cambio y la necesidad imperiosa del orden público para salir adelante. Otra dicotomía como, por ejemplo, un grupo que sostiene que es necesario mantener las instituciones, otro que sostiene que no hay cambio posible si no se rompen esas instituciones. Y la que a mí, pienso con lo que tú dijiste, también me impresiona mucho, que es como entre una ciudadanía esperanzada en el cambio y otra absolutamente desesperanzada. Sí. Entonces, pensando en ese escenario que compartimos con el Decamerón, yo quisiera partir preguntándote, por ejemplo, ¿cómo ves tú este cuestionamiento, cómo opera en una sociedad el cuestionamiento del sistema de reglas o del modo de operar dentro de una democracia? Y lo que es más importante, ¿cómo debe hacerse para que sea fructífero y no nos conduzca, digamos, al despeñadero donde no queremos estar? Sí. Bueno, me interesa las opiniones de ustedes sobre esas preguntas, tanto y más que la mía. Pero mientras tú preguntabas eso, me chocó que esas tres dicotomías que tú mencionas, el papel de la violencia en el cambio social, es decir, cuándo y en qué punto tiene la violencia la legitimidad para usarse como medio de cambio, la dicotomía entre la revolución y la evolución de las instituciones, y la dicotomía entre los que se sienten apoderados y los que se sienten desesperados fuera de los mecanismos de cambio. Esas dicotomías las vemos debatidas y desglosadas en varias de las obras que leemos. Tenemos, por ejemplo,
una obra que no sé si está presentemente en el currículo de ustedes, pero que trata de este tema, Edmund Burke, que escribió Reflexiones sobre la Revolución en Francia, es precisamente sobre la tensión entre la evolución y la revolución de instituciones. Claro, Gandhi trata del uso de la violencia, igual que otros pensadores. Un libro que sí ustedes leen, el segundo tratado sobre el gobierno de John Locke, establece condiciones bajo las cuales un gobierno puede ser derrocado. Lo hizo en el siglo XVII. Nosotros creo que lo importante es educar a los estudiantes en esos debates. Es decir, lo que tenemos hoy en Chile y lo que tenemos en otros países es el resultado de una población que no ha sido educada en esos debates. Es decir, la violencia caótica, no la violencia en servicio a un esquema preciso, es una expresión de frustración, es una expresión de anejamiento. Yo he dicho antes que en los Estados Unidos la elección del presidente Trump, como ocurrió, demuestra una falla de la educación liberal. Es decir, que la elección de Trump fue una protesta al sistema, un boicot al sistema y, en cierto modo, una violencia al sistema. Uso, claro, la palabra violencia figurativamente, pero los que apoyaron a Trump querían desestabilizar el sistema y lo han logrado. El voto hacia Trump fue una protesta por un sector de la población que se sintió desesperanzada y fuera de acceso a los modos de cambio. Acceso a los modos de cambio, las herramientas para llevar a cabo cambios sociales, precisamente lo que una educación liberal le da al ciudadano. Así que esas son reflexiones. Creo que la pregunta es tan fundamental y tan compleja que yo, especialmente de los Estados Unidos, no tengo una visión clara de la situación específica así, pero eso es lo que primero se me ocurre, esas reflexiones. Dios, me encantaría saber qué piensas tú de todo eso. Por supuesto. Bueno, tú que no tienes la excusa de decir que vives en los Estados Unidos. Claro, que vivo en Estados Unidos. Mira, a mí me gustaría conectar esta discusión que planteó María José con algo que leí hoy día en el diario, es una columna de Christian Barken, a quien tú pudiste conocer hoy día, sin ir más lejos, y tiene que ver con algo que tú mencionaste en tu presentación también, que es el hecho de que, bueno, quizás como nunca antes o desde hace mucho tiempo, nos encontramos hoy en un momento de cambios vertiginosos. Y esos cambios provocan que nosotros nos sintamos desorientados. De eso habla Barken en su columna, de este extravío en el que estamos, en parte por el conflicto social, ¿no es cierto?, que nos empuja a una situación de incertidumbre. No sabemos cómo sigue esto, cómo viene esto. Y bueno, podemos agregar muchos otros elementos, tú los mencionaste, el cambio climático, el coronavirus, la sequía. Hay una serie de elementos en el mundo en el cual vivimos que parecen estar escapando de nuestro control y no tenemos idea cómo se van a desenvolver, y eso nos sitúa en esta posición de vértigo y de extravío. Y ahí, claro, Barken alude a dos libros que están en el programa, ¿no es cierto?, que son La Divina Comedia y La Odisea. Y señala que ambos protagonistas comienzan la obra en una situación de extravío que puede ser análoga a la que estamos viviendo hoy, de alguna manera. Dante nos señala, ¿no es cierto?, que se encuentra en medio de una selva oscura al inicio de la obra. Ulises es un náufrago, básicamente, que vuelve de Troya, ¿no es cierto?, y no puede encontrar el camino de retorno, y se encuentra también
extraviado de alguna manera. Claro, estos dos protagonistas tienen apoyos fundamentales. Dante tiene a Virgilio y Ulises tiene a Atenea. Y hay ahí referentes fundamentales que estos personajes tienen. Entonces, llevando esa reflexión al plano actual, uno podría preguntarse, bueno, y siguiendo un poco la discusión ya planteada, ¿podemos encontrar algo equiparable a un Virgilio hoy, a una Atenea hoy? Virgilio para Dante era el referente cultural máximo, el referente político también. Atenea, bueno, una diosa, y la diosa de la sabiduría, se contacta con lo divino, con la razón, etc. Y ahí habían espacios donde estos protagonistas podían encontrar una manera de poder lidiar con el extravío. Entonces la pregunta es ¿dónde encontramos un apoyo similar, si es que lo hay? Porque Barken no menciona a otro autor, no menciona la solución, pero tampoco menciona a otro autor que también está en el core, que es Kafka, que también nos pone a protagonistas que están en una situación de total extravío. Pienso en El Proceso. Alguien van a su casa, lo detienen, lo enjuician y el tipo no entiende por qué y no sabe a quién recurrir y no tiene cómo defenderse, básicamente. Entonces Kafka nos presenta a un ser humano, Kafka el visionario, nos presenta a un ser humano extraviado pero sin amparo alguno. Entonces, absurdo, una situación absurda. Exactamente, y pensar en Kafka, claro, es perturbador porque nos sitúa en un escenario donde el extravío parece no tener salida posible. Entonces, no sé si Barken habrá omitido intencionalmente a Kafka, quizás para transmitir algo más esperanzador en su columna, digamos, pero no podemos dejar de pensar en Kafka tampoco. Entonces, ¿cómo ves tú esa problemática? ¿Dónde está ese amparo? ¿Existe ese amparo? ¿A qué podemos recurrir? Lo que me parece más importante cuando pienso en esa pregunta es este concepto del desamparo. Esa situación en que se encuentra Dante, en que se encuentra Odiseo, en que se encuentra Joseph K. Una de las capacidades que la reflexión profunda que estos libros nos llevan, una de las capacidades que eso desarrolla es la capacidad de poder vivir con el desamparo. Es decir, es la capacidad de poder vivir con el no saber. Una de las plagas, de los vicios más dañinos en la vida humana y en la sociedad es la certeza, es el dogma, es el estar convencido absolutamente de que tenemos la verdad. Una de las cosas que hoy en el almuerzo surgió este tema, una de las cosas que esta educación inspira en el estudiante es una conciencia de la falibilidad de su intelecto, de la falibilidad de su propio intelecto. Y esto lleva una cierta humildad cognitiva. Gandhi, para volver al tema de la violencia, la razón por la cual Gandhi rechazó la violencia como un método de alcanzar cualquier fin, como medio de alcanzar cualquier fin, es que él decía que para usar violencia había que tener una certeza absoluta. Había que saber con absoluta certeza de cuál es la verdad y cuál es lo correcto. Y él pensaba que éramos incapaces de tener una certeza tan segura que justifique la violencia. Así que la oposición de la violencia estaba basada en una conciencia de la falibilidad de su percepción. Lo mismo, algo paralelo, encontramos en Burke en su crítica a la Revolución Francesa. Burke piensa que los problemas sociales son de una complejidad tan profunda que nosotros no podemos racionalmente resolverlos, no podemos ingeniar
una solución a problemas tan complejos como lo que se dan en la sociedad. Y que en la visión de él, lo que tenemos como Virgilio o lo que tenemos como Atenas es una tradición de instituciones y de prácticas y de procedimientos que han servido quizás tolerablemente, quizás han llegado a un sitio de crisis donde ya no sirven, pero la visión de él es no abandonarlos completamente, sino reformarlos, porque en ellos contienen una inteligencia, una sabiduría acumulada sobre cientos quizás y generaciones. Así que la visión de Burke, lo que él tiene como su Atenas es la tradición, los métodos acumulados que han servido a la sociedad hasta cierto punto. Quizás la Atenas de Gandhi era la no violencia, la prohibición de acudir a la violencia como un método de lograr algún fin. Pero, para resumir esta reflexión, nosotros poder conferir al estudiante, cultivar en el estudiante esa capacidad de vivir en el desamparo, de vivir sin certeza, de vivir completamente, entender que su relación a la verdad es siempre una relación provisional, que la verdad, el acceso que tenemos a la verdad es una cuestión de grado y no de absolutez. Nosotros nos aproximamos a la verdad, pero siempre existe la posibilidad de una nueva revelación, de un nuevo conocimiento, de una nueva deducción que nos lleva a modificar nuestra percepción de la verdad. Pero ahí yo quisiera hacerte una pregunta, Russell. Dos, complejizar un poco, rizar un poco el rizo, digamos. Primera cosa, cuando la frase que dice Niels, ¿no es cierto?, que exactamente es: a la mitad del viaje de la vida me encontré una selva oscura por haberme apartado del camino recto, tiene el haberme apartado del camino recto. Entonces, la pregunta que yo quería pensar era un poco esa, ¿verdad? Y pensando como en la existencia de Virgilio o de Atenea, que quizá el asunto vaya, porque efectivamente, como dices tú, nos hemos apartado del camino recto, generando esa frustración social, ¿no es cierto?, ese desagrado social que uno puede percibir. Pero a la pregunta de Niels yo le agregaría otra cosa, porque la existencia de Virgilio y de Atenea supone la creación, no sé, lo mismo que Odiseo, de unos ciertos héroes que suponen sociedades con valores comunes, o sea, sociedades con valores compartidos. Y quizá hoy día uno de los problemas más grandes es la inexistencia de esos valores compartidos. Entonces, la pregunta interesante sería pensar quién casi podrá rescatarnos, así como sería, ¿no es cierto?, Virgilio y Atenea, en una sociedad donde no hay valores compartidos, donde sería muy difícil encontrar este héroe, ¿no es cierto?, que modela, pero que al mismo tiempo es una sociedad que está gritando por un líder que recoja, ¿no es cierto?, estas aspiraciones y en definitiva camine, no sé, hacia la solución, entendiendo que la solución no es la certeza, pero sí hacia empezar, ¿no es cierto?, a transitar por una vereda más firme. El legislador ideal de Jean-Jacques Rousseau, leemos el contrato social de Rousseau, ¿verdad? Rousseau tiene una idea de un legislador ideal. Es una persona que precisamente tiene la capacidad de ver y articular los valores comunes que tenemos. Porque lo que tenemos, cuando llegamos a un momento de crisis como la que tenemos hoy, en que parece que no tenemos valores comunes, hay un cierto genio, hay una cierta capacidad de discernir y articular, de presentar valores comunes. Ese es el legislador democrático. Esa es la figura a quien esperamos. En cierto modo, eso es lo que buscamos en el debate. ¿Conoces alguno para llamarlo? ¿Conoces alguno para poder llamarlo? Porque nos haría falta. Va a surgir. Sí. Es decir, y no tiene que ser una persona, no tiene que ser un héroe. Puede ser un discurso, puede ser una crisis. Pero algo que resalte una unidad más fundamental, porque la tenemos. Ustedes en Chile la tienen, en los Estados Unidos la tenemos, en cierto contexto la tenemos ambos, los Estados Unidos y Chile, pero tenemos una unidad fundamental que está anclada en nuestra humanidad compartida. Y en estos momentos de crisis, poder encontrar el hilo, poder encontrar el cable que va a
que va a delinear esa unidad fundamental es el genio que necesitamos. Y a veces yo creo que yo sufro de como el médico que cree que todas las enfermedades tienen una misma cura. Yo soy dominicano y en la República Dominicana existe una pomada, es Vicks Vapor Rub, le dicen Vivaporub, es un mentol en una pomada, y las madres dominicanas... Claro, mentolato. Mentolato. Eso lo cura todo. Como la comunicación en las parejas. Que si te partes siempre, todo comunicación. ¿Sí? Comunicación. Exacto. Si te partes un hueso, Vic Vaporub. Si tienes dolor de cabeza, Vaporub. Si tienes un virus, tienes cáncer, Vic Vaporub. A veces me parece que para mí como que las artes liberales son el Vic Vaporub. Mentolato. Pero, ¿cómo se estimula ese genio? Es decir, ¿cómo podemos fomentar? No hay una fórmula, no es un curso que podemos hacer un currículo y le damos, pero ¿cómo podemos crear las condiciones más fértiles para que tal cosa surja? Y sí, creo que es el estudio liberal, es el estudio de las grandes ideas que nos han transformado, que nos han formado, que nos han evolucionado. Entender y manejar y debatir esas ideas, creo que es la única manera que sabemos de cómo estimular esa figura, esa Atena que estamos buscando que salga. Y ahí, para darle una vuelta más a lo que comentaba la María José, que claro, esta búsqueda de valores comunes, etcétera, de una unidad básica, y bueno, tú mencionas a Rousseau, ¿no es cierto? Y Rousseau emplea un concepto que clave, digamos, en su obra, que es el de la voluntad general, sí, que apela un poco a lo mismo, que es cómo la ciudadanía decide. Hay una reflexión que lleva a la ciudadanía hacia un bien común, un bien mayor. Entonces, claro, cabe hacerse la pregunta de si en sociedades complejas como la actual, las cosas han cambiado mucho desde el tiempo de Rousseau hasta ahora, en términos de cómo se conforman las sociedades. Sí. Entonces, en sociedades fragmentadas como la de hoy, hipercomplejas, claro, cuesta encontrar valores comunes, sin duda, pero al hablar de voluntad general, también Rousseau está pensando en leyes, en acciones concretas, decisiones políticas concretas que tienen que orientar nuestra vida colectiva. ¿Te parece que esa noción de la voluntad general, que al final es la matriz sí, del concepto de contrato social sí, de Rousseau? Finalmente el contrato social tiene, digamos, como corazón esta voluntad general que mueve a esta ciudadanía asociada, ¿no es cierto?, hacia un bien sí, que ese grupo tiene la capacidad, de alguna manera, de descubrir, ¿no es cierto? Esa noción de voluntad general tiene vigencia hoy, ¿crees tú? ¿Es aplicable una categoría que quizás esté obsoleta ya en las sociedades actuales? Qué buena pregunta. La voluntad general, como dices, Perdona, sí, y te lo pregunto además porque es algo que uno escucha mucho, como hay que escuchar exacto, la voluntad del pueblo, que finalmente es la voluntad, hay que escuchar a la gente, entonces, que son sinónimos, digamos, otras maneras de expresar ese concepto sí, rousseauiano. Entonces, por eso me interesa, me interesa mucho. Sí, en Rousseau te puedes recordar que la voluntad general no es lo mismo que la voluntad de la mayoría. Exacto. Que a veces la voluntad de la mayoría puede diferir, puede ser diferente a la voluntad general. A veces yo le pido a mis estudiantes en el curso de civilización que identifiquen en los pensadores que estudiamos un concepto Dios, que creo que es más o menos como un Virgilio o como un Atenas. Y en Rousseau creo que la voluntad general funciona como un concepto Dios, exacto, o sea, un concepto master, un concepto maestro, un concepto trascendental. Y la mejor manera que yo me he formulado de entender la voluntad general en Rousseau es como una entidad mística. Rousseau dice la voluntad general es el curso de acción colectiva que va a ser de más beneficio a todos. Esa es la voluntad general. Sucede que a veces no sabemos
cuál es el curso de acción que va a beneficiar al colectivo. Si lo supiéramos, ese es la voluntad general. Como no lo sabemos, tomamos un sondeo y nos guiamos por la mayoría, pero puede ser que la mayoría se equivoque y escoja un curso de acción que no beneficie al colectivo, sino que lo perjudique. Y en ese caso la mayoría se equivocó y no siguió la voluntad general. Así que creo que la voluntad general sí nos sirve todavía como un ideal. El ideal que buscamos, el ideal por el cual estamos luchando es nuestro bien colectivo. Y si vamos a tener diferencias, tú piensas que nuestro bien colectivo es hacer X, yo pienso que nuestro bien colectivo es hacer Y, pero los dos queremos el bien colectivo. Eso nos puede dar una base de comenzar un diálogo, de comenzar una conversación. Es verdad que pueden llegar situaciones en el cual nuestra concepción del bien colectivo es tan diferente que no nos podemos reconciliar. Y esa es la gran pregunta, ¿hasta qué punto estamos ahí? Y si estamos ahí, ¿qué hacemos? Y a esa pregunta yo le agregaría otra pregunta. Y es que, ¿qué pasa si a eso le agregamos, a esa como distancia en la búsqueda de la voluntad general, le agregamos dos elementos? Le agregamos uno, que tiene que ver con la percepción que existe hoy día de que mi verdad es lo más importante. O sea, lo que yo creo es lo que es. Y entonces ahí lo conecto con algo que tú dijiste que a mí me gusta oírlo, pero no sé si lo experimento tanto, y es que la mente se rinde a la verdad. Yo no siento que la mente se rinda tanto a la verdad, yo creo que se engaña bastante. Entonces, ¿cómo podemos congeniar eso en un mundo de eslogan, de redes sociales, donde cada uno cree que lo que recibe es lo que es, aunque eso no sea lo que es verdaderamente? Y el otro elemento que yo le agregaría a esa distancia y pensar cómo se puede resolver es un poco un elemento que aparece en Hamlet, por ejemplo, que en esta mezcla entre la política y la corrupción se genera una desconfianza enorme. Entonces tenemos por una parte, una sociedad fragmentada, una sociedad donde cada uno cree que la realidad es como la percibe, y por otro lado, una enorme desconfianza entre los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a eso que Carlos Peña el otro día decía en una columna, que es un intelectual que escribe en los diarios, decía, ¿cómo podemos hacer para distinguir entre eso que quiero o que yo aspiro a eso que debemos querer o debemos aspirar? ¿No es cierto? Y que eso es muy distinto. No creo que hayan respuestas simples a ese tipo de preguntas. Mi mente se va a Gandhi. Yo sé que ya he mencionado a Gandhi varias veces. Gandhi surge en un momento de conflicto social muy profundo en la sociedad india. Hay un conflicto independentista que es entre, claro, los indios y sus colonizadores ingleses, pero en la comunidad india hay un conflicto terrible entre los musulmanes y los hindúes. Un conflicto que Gandhi lo asesinan en un momento donde eso es lo que él está trabajando. Hay una crisis, y en la India se dieron crisis en que los hindúes cometían atrocidades en contra de los musulmanes y los musulmanes cometían atrocidades en contra de los hindúes, y aún se está dando hoy. Esos conflictos continúan hoy. Y Gandhi se encuentra en medio de esto tratando de resolver y tratando de crear una unidad entre esos grupos. Yo recomiendo a Gandhi como una figura cual estudiar para ver un ejemplo de cómo manejar diferencias que parecen ser insalvables. La educación común es una de las... va a ser una de las claves, una de las fichas para poder avanzar en ese problema. Creo que lo que se está haciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez, dando una educación común a por lo menos una pequeña porción de la juventud que van a asumir el liderazgo social, es una contribución importante, una contribución grande. Pero
la crisis en que nos encontramos, creo que es una en la cual tenemos que primeramente reconocer que no sabemos lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo, yo hoy en la conversación que tuve con Christian cité la famosa frase de Ernest Hemingway cuando le preguntaron que cómo es que una persona llega a la bancarrota. Él dijo que una persona llega a la bancarrota gradualmente y luego de repente. Y uno no sabe, la cosa va gradualmente y luego de repente. Y que es como sabe la teoría del caos, ¿verdad? La teoría del caos que dice que una pequeña disturbación como el aleteo de una mariposa en la selva del Amazonas puede causar un huracán en el Océano Pacífico, pero por un sistema de complejidad que no es calculable. Y hay tanto en lo social que no es calculable, que no se puede reducir a un entendimiento preciso. Sí se puede estudiar, uno se puede involucrar, uno se puede empapar, uno puede mejorar su intuición, pero nunca pueden reducirse a un cálculo preciso. Tenemos que vivir en el desamparo. Precisamente quería volver un poco sobre eso. Cuando en esta columna que había comentado en un principio, cuando Barken alude a la Odisea, a la Divina Comedia, finalmente lo que rescata de esos héroes es que en ambos casos los héroes recurren o se apoyan, para enfrentar este desamparo, se apoyan en una profundidad interna. Sí. Y de alguna manera Virgilio y Atenea finalmente son un reflejo de ciertas facultades que están en los mismos héroes, sí, en Dante y en Odiseo, ¿no es cierto? No en vano, Dante de la mano de Virgilio, Ulises también guiado por Atenea, no en vano realizan un viaje al inframundo, que es precisamente una metáfora, ¿no es cierto?, de este descenso a la profundidad, ¿no es cierto? Y bueno, Barken señala que esa profundidad es la que nos puede dar una solidez, una fortaleza que nos permite lidiar con el desamparo y también como con esta imagen que usa él de la tormenta, el vendaval, que es un poco esta sensación de vértigo, ¿no es cierto?, de estar en un mundo que nos da vueltas y que no sabemos cómo controlarlo. Entonces, creo que es interesante preguntarse dónde, primero si esas instancias de profundidad, digamos, de poder reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la sociedad en la que estamos, etcétera, poder conocernos, digamos, con un grado de reflexividad sofisticado, ¿no es cierto? Si esas instancias están presentes hoy, no solo en la educación, sino que en la sociedad en su conjunto, en la vida familiar, en la vida social. Y junto con eso, bueno, ¿cuáles crees tú que son o que pueden ser esas instancias donde a nosotros como ciudadanos de este mundo desbocado nos puede ser permitido entrar en esa profundidad o cultivar esa profundidad? Sí. Porque probablemente un gran problema de la educación puede tener que ver con eso, dónde se cultiva, en qué momento, en qué asignatura, por ponerlo en términos muy concretos, bueno, se cultiva esa profundidad. Uno podría pensar que la educación liberal precisamente promueve eso. Pero yendo un poco más allá de la educación o de las artes liberales y pensando en la vida social conjunta, ¿cómo ves tú esa problemática de cómo podemos desarrollar esta profundidad, esta fortaleza interna para hacer frente a este desamparo y a este vértigo? Yo estaría muy curioso de oír sus reflexiones de qué ven en los estudiantes. Ustedes que ya han estado dando cursos por varios años, si han podido, no sé, descifrar o ver algún terreno en común entre los estudiantes
que permita llevar a cabo, que permita explorar esa profundidad, que permita excavar hacia esa profundidad. Estábamos hablando esta tarde y yo di un ejemplo que ahora lo voy a repetir aquí, pero es un ejemplo de como en el estudio de textos antiguos a veces nos puede iluminar temas de la humanidad común. Por ejemplo, uno de los grandes temas que todos tenemos en común y que a todos nos interesa es el hecho de que todos vamos a morir, el hecho de que todos vamos a enfrentarnos solos a ese fin. Es algo que muy pocas veces reflexionamos en eso, muy pocas veces tenemos un contexto en el cual podemos enfrentarnos a esa realidad. Los monjes de Tailandia, monjes budistas, se saludan como compañeros en aging, illness and death, compañeros en el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Así, imagínate eso, así, hola compañero en el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y eso es lo que eso todos lo somos. Pero hay ciertas realidades fundamentales de la experiencia humana que el estudio de estos textos iluminan y que resaltan en la conciencia del estudiante. Y por eso crean una interioridad, una profundidad en el estudiante. Eso, claro, este currículo conduce a eso, pero se hace y tiene que hacerse en otros contextos sociales. El ejemplo que di esta tarde es de un momento en la Ilíada cuando los troyanos están peleando contra los griegos y Apolo se une a la batalla del lado de los troyanos y dice Homero que en una de sus metáforas extendidas que al igual que los niños van a la playa y construyen castillos de arena, después los pisan y se deleitan en destruirlos, asimismo iba Apolo arrasando con los campamentos y los soldados griegos. Y lo chocante aquí es que esta imagen que tiene 3.000 años, por lo menos 3.000 años, ver que lo que uno hacía cuando niño y lo que los hijos de unos hacen cuando niños, que es ir a la playa, hacer castillos de arena y luego destruirlos, es un detalle que tenemos en común con esa remota cultura y forma de ver el mundo, que hay un hilo de humanidad que nos une. La educación humanista, a fin de cuentas, trata de lo que se mantiene permanente a través del cambio. Esa es una manera de describir qué es lo que estudiamos en una educación humanista. Es lo que permanece a través del cambio. Y si pensamos, Roosevelt, en eso, justamente en eso, yo siempre, cuando leemos estos textos, les pregunto a los estudiantes, y esto es un poco contestando a tu pregunta, en muchos textos, estos preguntan, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? O sea, si yo les pregunto a ustedes, y ustedes piénsenlo también, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? Y la primera ronda de respuesta suele ser muy individualista, es decir, la vida que merece ser vivida es aquella en la que yo voy a lograr mis propios sueños, es aquella en la que yo voy a lograr mis metas, es aquella en la que yo voy a ser feliz. Entonces, uno capta que la primera respuesta es absolutamente individualista. Cuando uno los pone a ver, por ejemplo, la muerte de Ivan Illich, ¿no es cierto?, por poner un caso así emblemático. Claro, exactamente, hablando de inmortalidad, y en el que nos damos cuenta que el personaje que ha pensado solo en sí mismo, hay un minuto en que empieza a revisar su vida y a pensar la noción del otro. Entonces yo les digo, a ver, muy bien, estos son todos metas muy nobles, pero ustedes podrían calificar su vida como una vida que merece ser vivida si las personas incluso que están más cerca de su entorno no lo lograran. O sea, ¿podemos ser felices solos, individualmente? Y entonces en ese momento empiezan en una reflexión
muy razonable y que yo te diría que tiene 3 ejes. Otro nivel de Otro nivel de profundidad. reflexión, y que es que la vida que merece ser vivida requiere a otros, o sea, no es sola, ¿no es cierto? Requiere de ciertas virtudes humanas compartidas y requiere, ¿no es cierto?, también de un respeto a la dignidad humana, o sea, el respeto a ser humano. O sea, y ahí viene una pregunta que todavía más difícil, que es, ¿qué significa ser humano? O sea, ¿qué significa, ¿no es cierto?, eso? Entonces, mi pregunta es la siguiente: quizá si nosotros hiciéramos, como dice Niels, ¿no es cierto?, como tuviéramos esa reflexión en la política, en la economía, en los negocios, algunos de los elementos que tú consideraste como que van contra la dignidad humana no se generarían. Entonces, la pregunta que va más allá es como, ¿cómo una sociedad se puede hacer cargo de que si tiene seres humanos vacíos, no va a llegar a ningún puerto, sino que por el contrario, ¿cómo podríamos hoy día, ¿no es cierto?, llenar esas almas o llenar esos hombres y mujeres, llenar ese espíritu, más bien, para a partir de ahí soñar con la vida que merece ser vivida? ¿Y han encontrado ustedes en sus experiencias en el salón de clase, parece que es lo que tú describes, que cuando uno les propone esas preguntas a un estudiante de 17, 18 años, ellos se encienden? Es decir, sí, son preguntas que los they grab them, como que los alimenta, sí, como que los captura. Los captura. Sí. Lo que vemos es que la educación que han tenido No logró favorece eso, no los ha capturado, pero por claro. suerte, afortunadamente, no logró apagar esa, Sí. No, y como a veces esa lo logró, necesidad claro. o esa chispa de... Sí, claro. Está ahí latente, porque Sí. claramente la educación no favorece la educación escolar en general, digamos, no favorece ese tipo de reflexión, está orientada a una cuestión más funcional, más utilitaria, si se quiere. Sí. Pero cuando se lanza la pregunta, uno ve que los jóvenes están de alguna manera ávidos de volcarse a esa reflexión. Y ahí está nuestra salvación, porque es crear un contexto en el cual podamos tener esas conversaciones. Porque una vez cuando un chico o una chica está en la calle enmascarado, prendiendo fuego a un edificio, no podemos entrar en esa conversación. Pero ese mismo chico o chica en el salón de literatura o de civilización contemporánea sí podemos entrar en esa conversación. Tenemos que crear contextos en los cuales podamos llevar a cabo ese proyecto de profundización. Y solo se puede hacer al detalle, no se puede hacer al por mayor. Solo se puede hacer en pequeños grupos de individuos, solo se puede hacer a base de una relación individual en donde haya confianza y donde haya intimidad. Por eso es que la educación que estamos haciendo no podemos dictarla a una clase de 50 personas, de 100 personas, no se puede hacer. Solo se puede hacer a base de una conexión individual y personal. Pero ahí está nuestra esperanza. Y si nosotros lo pensamos en términos más políticos, más sociales, ¿podría ser lo mismo? Porque nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, un grupo de políticos que son como estos alumnos que están buscando el bien individual, su agenda, ¿no es cierto? Y otros que deberían ser los que están soñando con la nación que queremos tener. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la Eneida es el sueño de la Roma que queremos tener. Sí. Entonces, ¿tú crees que hoy día sería importante tener grupos de pensamiento, no sé, think tanks o lo que fuera, pensando en cuál es el Chile que queremos Claro, tener? y esa, de una manera u otra, ya sea por el referendo de la Constitución que se va a hacer, el plebiscito, de una manera u otra, la única manera de proceder es de canalizar, de cosechar la energía, el descontento, la desesperación y de alguna manera traducirla a acción algo, constructiva. claro. Tenemos que encontrar una manera de crear un plan constructivo que pueda canalizar esas energías. Porque yo creo, lo dije en la charla, yo creo profundamente que lo que anima aún a los vándalos, a los destructores y bandidos en este tipo de protestas, es un anhelo por una sociedad justa. No es solamente el amor al vandalismo, el odio al régimen. Creo que en todos hay una sed
de una sociedad justa. Y si podemos concretizar eso en un plan constructivo, de una manera u otra, esa va a ser la manera de salir, la manera de avanzar. Va a tener que ser por ahí. Bueno, yo creo que hemos llegado como al menos a iluminar. Nosotros les decimos siempre a los estudiantes que estamos muy satisfechos si salen con pocas respuestas y muchas preguntas. Yo creo que aquí se ha dado eso, o sea, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Pero sí pienso, Roosevelt, que es muy interesante como reafirmar que vamos por un camino que es necesario. Y que además no es solo necesario para los estudiantes de la Adolfo Ibáñez, sino que es un desafío para cada uno de nosotros como ciudadanos y como miembros, ¿no es cierto?, de una sociedad, empezar a pensar estas preguntas que parecen muy lejanas, pero que en el fondo son intrínsecamente humanas y por lo tanto son quizás las más cercanas. Con urgencia hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Roosevelt. Nos quedamos desamparados. Un abrazo.